En este vídeo vamos a ver una práctica que fusiona la respiración con el movimiento. Entonces nos vamos a centrar en la parte de la respiración y luego ya sería fusionar con el movimiento como trabajo propio. Hay como tres fases principales: en una posición tumbada, en una posición sentada y en una posición de pie, para luego ya añadir el movimiento. Entonces, lo que sería el tronco se divide en tres secciones: la cavidad abdominal, que llegaría desde la cadera hasta donde empiezan las costillas flotantes; la segunda, desde este punto hasta donde finaliza el esternón; y la tercera, desde este punto hacia arriba. Para conseguir despertar la sensibilidad en lo que sucede en la respiración en estas zonas, se colocarían las manos primero en una, luego en otra y luego en otra. Normalmente se suelen hacer prácticas en lo que es la zona frontal, pero la respiración es algo que tiene más dimensiones. Entonces lo interesante sería coger los laterales y un poquito de la parte de adelante y un poquito de la parte de atrás. Entonces, al ir haciendo este trabajo de respiración, las manos nos van a dar la información de lo que sucede en cada uno de estos tres niveles, para luego, una vez esté despertada esa sensación a través de las manos, retirar las manos y notar el movimiento sin una ayuda externa, sino desde dentro tener despertada la propiocepción para ir recurriendo a esa información que se va dando. Se hace la práctica primero en un nivel, luego se lleva al segundo y luego se lleva al tercero, para después ir fusionando. Es decir, si solo vamos a respirar con la atención en una parte, después en otra y después en otra, luego ya la respiración sería un compendio de las tres. Entonces, una vez se ha ido despertando, como decimos, en estas tres posiciones, esta conciencia o esta conexión con la respiración, de ahí pasaríamos luego a fusionarla con los movimientos, ya pueda ser por ejemplo con el Ma Wan Dui, Ji Jin Jin o cualquiera de las formas que se han expuesto en este canal, para luego llevarlo a lo que sería nuestro día a día. Es decir, si yo por ejemplo estoy estudiando una oposición y tengo mucho tiempo que estar sentado en esta posición, para que mi cerebro no colapse de tanta información, esta respiración va a hacer que haya un movimiento interno, que se vaya moviendo la sangre, aunque estemos estancados en esa posición, nos va a facilitar que la atención esté en la tarea que estamos realizando, ya sea, como decimos, para hacer una práctica de Qigong, para estudiar, para caminar, para cualquier cosa, porque la respiración la estamos usando constantemente. Simplemente es ir despertando, liberando estas zonas y consiguiendo una respiración completa. Una vez dicho esto, vamos a dejar con unas imágenes de lo que sería esta práctica en estos tres niveles. En esta primera fase de la práctica colocaríamos las manos en la primera zona que hemos mencionado, como decimos, cogiendo la zona lateral un poquito por adelante y un poquito por atrás. Y desde aquí simplemente respiramos y notamos lo que va sucediendo. Las manos nos van dando la información. Después de hacer respiraciones en esta posición, pasaríamos a la siguiente. Y la información que nos va a dar es diferente a la primera. Después pasaríamos a la tercera. Con el tiempo, esta práctica nos llevaría a que las manos ya se pueden quedar fuera y notamos lo que está sucediendo por dentro, en la respiración en los tres puntos, para luego hacer una respiración que en vez de ser conciencia en el punto 1, en el punto 2 o en el punto 3, sea una respiración completa uniendo los tres puntos. Después de las prácticas en esta posición pasaríamos a la siguiente. En esta posición ya nos podemos sentar en una silla, en el suelo, como estemos a gusto. Como hemos mencionado antes, igual tengo que pasar mucho tiempo trabajando en un ordenador, en una silla, pues esto también me va a venir bien para esto. La base es lo mismo: colocar las manos, respirar en un punto, en el segundo y en el tercero, para luego quitar las manos y notar lo que está sucediendo por dentro. Es decir, las manos son una ayuda para entender lo que sucede, pero en un momento esa ayuda la tenemos que dejar aparte para sentir lo que está sucediendo por dentro. Y vuelvo a insistir, se trabaja, que puede ser una semana, unos días en la primera posición, luego en la segunda, luego en la tercera,
para ir consiguiendo esta conexión. Cada persona requerirá de un tiempo, pero esto es algo que, digamos que una vez que se empiece, lo mejor es seguir con una continuidad para que no haya parones. Si tiene que haber algún parón por algo que nos suceda en nuestra vida, como suele pasar, no pasa nada, pero es interesante que haya una constancia. Entonces, una vez hemos trabajado los 3 puntos, luego los 3 seguidos, los 3 sin las manos, ya nos estaría dando una información primero tumbándonos y luego sentándonos. Como la columna está en diferentes posiciones, la información va a ser diferente. Y de ahí pasaríamos a la siguiente posición, que sería estando de pie. Igual aquí colocaríamos las manos en las 3 posiciones como hemos hecho anteriormente. La diferencia de cada una de las 3 posiciones es el empuje que tiene que hacer el diafragma. No es lo mismo cuando nos tumbamos, cuando nos sentamos o cuando nos ponemos de pie, el recorrido o la función que realiza ahí el diafragma por las presiones diferentes de todos los contenidos del tronco, ya sea órganos, vísceras, canales vasculares, linfáticos, etc. Entonces, en esta postura, digamos que una vez se han realizado los 3 puntos con las manos, sin las manos y luego seguidos, ya nos daría la opción para luego ponerlo en práctica en las formas. Pero básicamente lo que sucede aquí por dentro es que al hacer la inhalación nos vamos a dar cuenta de que efectivamente lo primero en generar una presión desde dentro es la zona inferior. Después surgiría aquí. Y por último, aquí. Esto lo que hace es estirar la columna y descomprimirla, es decir, una respiración también nos sirve de corrección postural. El diafragma lo que va a hacer es, con esta forma de cúpula que tiene, es descender para generar esa primera presión aquí. Después las costillas flotantes se van a abrir para que el diafragma pueda seguir bajando y después hacer un llenado de la parte de arriba. Entonces, esto luego cuando lo aplicamos, por ejemplo, a alguna figura de Ma Wan Dui, por ejemplo en la primera, aquí ya nos está indicando ese movimiento de llenado y el de vacío. Entonces, esto es como una práctica que va a llevar un tiempo para cada persona. Conectar con la respiración, no hay que hacer nada, no hay que poner en práctica ninguna técnica, simplemente escuchar la respiración, lo que sucede en cada parte, y podremos ir notando cómo se va liberando cada vez que lo vayamos aplicando en nuestra vida. Es decir, puedo hacer una práctica de yo elegir el momento del día en el que voy a practicar esto, pero luego igual tengo que estar 8 horas sentado en una silla frente a un ordenador, pues ahí también puedo tener momentos para ir practicando esta respiración. Si ya lo vamos a enfocar un poco a lo que sería el Tai Chi y el Qigong, ya nos llevaría a que sería como el primer paso para luego ir conectando todas las fórmulas complejas. Si voy a hacer el primer movimiento de pulmón, de Ma Wan Dui, inhalo, exhalo, abro, tenso el arco y vuelvo. Ahí ya hay que visualizar también el canal, hay que visualizar el órgano, es decir, una serie de fórmulas más complejas, que en esto nos podremos meter más adelante, pero algo principal y básico sería esto: la conexión con la respiración en 3 zonas, para hacernos una idea mental o un esquema de lo que está sucediendo primero a través de las manos, para luego poder notarlo sin las manos, porque las manos van a estar ocupadas haciendo otra cosa, ¿vale? Vamos a dejar de momento aquí el tema y en próximos vídeos iremos ampliando más. Hasta la próxima.